Comento que ya tengo por aquí a nuestro invitado especial del día de hoy. Nos está acompañando el doctor Santiago Aguilar, médico familiar. Está aquí para hablarnos sobre un tema muy importante acerca de los cálculos renales. Así que, doctor, es un gusto tenerlo por aquí como invitado. Esperamos que se sienta como en casa y que disfrute de la entrevista. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a toda nuestra audiencia. Así es, doctor. Coméntenos un poquito qué son los cálculos renales y cómo se forman en el cuerpo. Bueno, primero que nada, como en su momento cuando hablábamos acerca de problemas de hígado, ahora es necesario, a ver, veamos por acá. Ay, estoy mal, ahí. Más o menos para ubicarnos en el tema de los riñones y aquí tenemos una piedrita, ¿ya? Entonces, para orientarnos en ese sentido. Y aquí una imagen anatómica donde podemos ver el riñoncito y cómo se forma la piedrita acá, y en la parte de al lado que tenemos vejiga, uréteres y riñones. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque primero que nada tenemos que tener claro el funcionamiento renal. Y bueno, en mi caso como médico especialista en medicina familiar, yo me encargo, mi función es facilitar el conocimiento y bajarlo a un nivel comprensible. Porque si yo hablo acerca de, ¿qué les digo?, una litiasis renal que requiere el uso de un diurético, no me voy a entender, me voy a hacer entender y va a ser tiempo perdido para todos. Entonces la idea es hablar en términos prácticos. A ver, la función del riñón como tal en nuestro organismo es ser un filtro de lo que sirve y lo que no sirve en cuanto a líquidos. Entonces llega a nuestro filtro, se toma lo que se necesita, se reutiliza y lo que no se elimina en la orina. El problema renal de cálculos como tal es un problema metabólico y ahí va un elemento importante, que nosotros podemos tener una predisposición familiar o individual, es decir, yo soy formador de cálculos habitual o ya tuve una tendencia familiar y eso me genera el riesgo de poder generar las piedritas. ¿Y las piedritas de qué están hechas? De calcio principalmente, pueden ser calcio, suratos, citratos, pero principalmente hablamos en gran parte de la formación de calcio, ¿no? Entonces quiere decir que mi riñón, al momento de filtrar, por malos hábitos que yo tenga, lastimosamente me puede generar que en esa filtración, en ese tamiz que es el riñón, se me queden minerales y a la larga me formen una piedrita. Y esa piedrita me genera un dolor tenaz en la espalda y que me haga llegar a la madrugada de urgencia con un dolor que no tolero. Que eso sí lo vamos a saber. Y mucha gente por ejemplo, yo en lo personal soy formador de cálculos habitual, ya he tenido 2, 3 veces cólico renal y sé también como experiencia como paciente cómo uno lo hace sufrir este tipo de problemas. Ok, doctor. ¿Y qué papel juega aquí también la genética, no? O sea, como lo acaba de mencionar hace un momento, de pronto, si tenemos también genética, familiares que han tenido este tipo de problemas con cálculos renales. Claro, el antecedente familiar es importante. Si yo sé que mis papás fueron formadores de cálculos, son formadores de cálculos habituales, es decir, que han tenido problemas de cálculos, muy probablemente yo desarrolle. Ahora, en los riesgos que yo pueda tener, de los que puedo señalar que hay que tener mucho en cuenta es la hidratación. Y en ese sentido, igual, en muchos aspectos de nuestro funcionamiento normal está el agua como un pilar fundamental. Desde la dieta y el consumo de agua normal que nos permite tener un buen proceso digestivo y en la cuestión de la cuestión renal, hablemos en cristiano. El agua permite que los riñones y las vías urinarias tengan una circulación permanente de líquido y por consiguiente que no se acumulen cristales o minerales y formen las piedras. Entonces, si yo ingiero agua como tal, estoy haciendo que mis riñones, hablando muy prácticamente, sería como que se vayan lavando y no se acumule este tema y no me generen los cálculos. Ok, entonces la hidratación es clave, ¿no? Es Pero quizás fundamental. algunos tips o recomendaciones también que les pueda brindar a nuestros queridos oyentes para que puedan de pronto prevenir esta enfermedad, puedan prevenir en este caso los cálculos renales. Ya, bueno, principalmente hablaríamos, vamos al tema nuestro como médicos familiares, es la cuestión de la prevención, ¿ya? Si yo siento que tengo dolor lumbar, o sea, dolor en la espalda, ¿no? Que tengo, ejemplo, infecciones urinarias a repetición, me enfermo cada vez de lo mismo
y me encuentran, por ejemplo, gotitas de sangre en el examen, porque generalmente la orina en la sangre no la vemos nosotros, pero es lo que llamamos microscópica, se ve en el examen de sangre, el de orina, perdón. Entonces, si se ve eso, yo tengo cálculos, es muy probablemente. Entonces, la valoración adecuada y oportuna. ¿Por qué razón? Porque nuestro riñón es un órgano muy noble y puede llegar a dañarse. Y ahí me permito compartir nuevamente la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos una piedrita, si se puede ver. Esta piedra es un problema porque me obstruye el flujo de orina. Significará que mi riñón se va a convertir como una bombita y se va a llenar de orina y a la larga se me puede dañar. Y ese es el riesgo. Y me desvío un poquito en la respuesta, pero es necesario hablar de esto porque puede ser que si yo tengo estos problemas y no les paro bola, no les pongo atención adecuadamente, a la larga mi riñón se puede dañar. Y si bien tenemos dos, no vale confiarse, ¿no? Porque puede llegar a dañarse. Entonces las medidas de prevención, pues principalmente lo que nosotros debemos trabajar es básicamente en el tema de la hidratación, el no usar suplementos por usar, sino que sea bajo prescripción médica. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, a la vitamina D y a la vitamina C, que pueden ser también factores para generar el tema de los cálculos igual. Y las dietas nuestras en relación a exceso de uratos, exceso de, por ejemplo, los uratos relacionados con el tema de carnes rojas, ¿no? También por ese lado. No les hablo de disminuir la leche, el queso, el quesillo, lo que son lácteos, porque uno dice, bueno, si los cálculos se forman de calcio y yo estoy tomando mucha leche, tengo más riesgo. Y siempre lo hemos recomendado a los médicos, pero ahora la evidencia señala que no es así, que yo puedo, si soy formador de cálculos, puedo consumir la cantidad de leche o queso que consumo normalmente sin ningún problema. Porque más bien al revés, si no consumo o consumo muy poco, más bien si consumo muy poco es un riesgo. En eso sí quiero corregir porque tal vez en su momento se aconsejaba lo contrario, pero ahora en consumo normal no nos va a afectar en cuanto a la formación de estas piedritas. Ok, un consumo normal, tampoco excederse en este caso. Sí, todo en medida, ¿no? Justa Ok, medida. eso sí, perfecto, doctor. Y bueno, ¿qué recomendación de pronto les podría dar también a las personas que tienen antecedentes familiares, ¿no? Porque como ya vienen con estos antecedentes, quizás por parte de su familia, de sus padres, quizás también corren con ese riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué tips, recomendaciones les podría dar también en este caso a ellos? Bueno, primeramente que nada, no dejar pasar estos cuadros, porque es muy usual. Lastimosamente nosotros vivimos nuestra comunidad, nuestro medio es muy de medicina curativa. Es decir, yo acudo ya cuando realmente me duele. Voy al médico porque me duele y hay gente que ni siquiera si le duele poco, sino cuando ya está en una situación alarmante en la que no puede controlar el dolor y recién ahí acude a la emergencia del hospital. Dense cuenta ustedes que nosotros con un chequeo adecuado, en el caso nuestro, y me permito conversar del proyecto nuestro como consultorio de especialidades médicas de salud, en que trabajamos mi persona, el doctor Santiago Aguilar y la doctora Salina Guarderas, somos médicos especialistas en medicina familiar y estamos haciendo lo que es la ecografía dentro de nuestra consulta. Y aquí van dos cosas concatenadas. Una es la salud primaria. Yo en mi consultorio, por ejemplo, puedo hacer un examen de orina preventivo, puede hacer un rastreo y ya puedo encontrar los cálculos en la consulta como tal, y sin necesidad de más problemas. Ahora, ¿cuál sería la situación? Yo hacerme ese chequeo para detectar a tiempo, antes que me llegue el cólico, porque una vez que me da el cólico, pues ahí sí es complicado, porque, a ver, ¿cuál es el tratamiento del cólico? Analgésico. Y generalmente cuando llega el paciente lo que hay que hacer es inyectar intravenosa o poner un suero concentrado de analgésicos. No, entonces no vale llegar a eso. Entonces, la medida fundamental, ¿cuál sería? El chequeo para saber si yo tengo el problema y peor aún, si yo sé y ya tuve anteriormente el cuadro de cálculos, tengo un porcentaje súper elevado de volver a presentar. Y eso sí vale conversar también. Si yo hice cálculos una vez, muy probablemente los vuelvo a hacer otra vez. Y si ya tengo de 2 a 3, muy probablemente voy a hacer la cuarta ocasión. Si no me he hecho el estudio del caso. Porque ¿qué corresponde en el estudio del caso? No es que ya los eliminé y los boté. Necesitamos estudiar el cálculo para saber de qué es y según de qué es el cálculo, yo doy el tratamiento. Ok, perfecto. ¿Y cada qué tiempo de pronto es recomendable realizarse estos chequeos, estos controles, no?
Bueno, los chequeos preventivos en realidad nosotros deberíamos hacerlo y tener la cultura de hacerlos una vez al año, idealmente. Ahora, en cuestión renal, si yo ya soy formador de cálculos, ya sé, ya tuve un par de ocasiones anteriores, ya voy direccionado a eso. Entonces, ¿cuáles son los exámenes que debería hacerme? Pues sería el examen simple de orina, la ecografía renal para ver qué es lo que sucede. Ok, doctor. Y algo también que nos llamó muchísimo la atención es lo que nos comentaba, que también cuentan con todos los equipos para realizarles los controles. Entonces queremos saber también dónde se encuentran, en dónde podemos ir a visitarlos y si nos puede también ayudar con sus redes sociales, por favor. Claro que sí, con gusto. Bueno, como les comentaba, nosotros como consultorio de especialidades médicas Casa Salud, tenemos un afán que es de brindar todos los servicios integralmente en nuestro consultorio. Por ejemplo, en la cuestión de cálculos renales, si el paciente ya ha tenido ese tipo de problemas, ya sabemos que tiene predisposición a generar cálculos o ya ha tenido previamente o quiere salir de duda, contamos, por ejemplo, con la consulta, con la ecografía, que es el método más práctico y que más nos ayuda para este tipo de problemas. ¿Ya? Contamos con laboratorio y también con las medidas de tratamiento. Entonces, todo en nuestro consultorio. Y esto es importante porque no es necesario mandar al paciente a un lado como pelotita que váyase allá a hacer la imagen, váyase allá a hacer el laboratorio, váyase allá para que consiga tal cosa. No. La idea nuestra es hacerlo bien y no es todo integralmente. Como médicos familiares estamos en capacidad de hacerlo, por un lado. Y nosotros estamos ubicados en la 10 de agosto entre Olmedo y Juan José Peña, en el segundo piso de Óptica Loja. Y pueden comunicarse y agendar la cita al 095-957-0762, al 095-957-0762. En redes nos pueden encontrar como Casa Salud Consultorio Médico y en la cuestión personal mía, que igual estamos subiendo información de salud, Luis Santiago Aguilar, como médico familiar. Entonces, la idea es, por ejemplo, nuestra como consultorio, generar una atención accesible. Por ejemplo, estamos este mes realizando lo que es la consulta médica y solamente el costo de la consulta y la ecografía se la hace totalmente gratuita, adicionalmente. Entonces, la idea es, por ejemplo, tratar de ayudar también, porque estamos en tiempos complejos, en los que a veces el tema económico es complicado, pero la idea nuestra también es colaborar en ese sentido. Ok, perfecto. ¿Y qué precio tiene la consulta en este caso? Ya, por ejemplo, en este mes estamos con la consulta de medicina familiar en $25 y totalmente gratis. Adicionamos el rastreo que se requiera. Por ejemplo, si yo tengo la duda o ya tuve el cólico renal, le hacemos la consulta y el rastreo renal. Y entonces con eso salimos de dudas y si es necesario hacer algún otro estudio, pues igual le orientamos. Ok, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, por toda la información que nos ha brindado, los tips y las recomendaciones también. Así que bueno, esperamos también que haya disfrutado de la entrevista y lo más importante también tenerlo por aquí muy pronto. Claro que sí, un gusto. Muchas gracias por el espacio, pues, y siempre gustoso de poder compartir. Así es, muchísimas gracias y seguimos, mi gente, con buena música, 16 horas y 21 minutos.